Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, estaba yo viendo que pues la semana pasada hablé sobre la oración, ¿no? Sobre otra dimensión de orar. Y el domingo el pastor pues habló también de la oración y digo yo, pues no es coincidencia, ¿no? De que sin querer, pues yo hablé de la oración y él también y va a seguir hablando de la oración y yo también ya tenía pensado seguir hablando de la oración, pero bueno, los mensajes son muy diferentes, aunque sea el mismo tema, ¿no? Eh, yo le puedo desviar así como hacia la fe, pero cosas como no lo mismo, pues cosas diferentes. Así que podemos ver que hay muchas clases de oración, ¿no? O sea, no nada más es la oración, porque la palabra dice, no, hagan rogativas, hagan oración, hay muchos tipos o clases de oración, ¿no? De petición, de intercesión, de sanidad, de ruego, de qué más puse aquí, de acción de gracias, la oración profética, el clamor, la acción de gracias, o sea, son diferentes clases de oración y cada una, aunque sea oración, pues lleva sus matices, ¿no? Sus cosas diferentes. No es una sola oración la que hacemos, pues, cuando vamos a orar. Es según lo que tú vayas a hacer, o vayas a pedir, o vayas a clamar, es el tipo de oración que tienes que hacer. Y la oración en sí, la oración es para hablar con Dios, es para hablar con Dios, es para acercarnos a Dios. Pero si yo voy a hacer una oración de petición, pues ahí es cuando voy a pedir, ¿no? O sea, de hecho la oración fue creada para hablar con Dios, para acercarnos a Dios, para tener intimidad con Dios. Nunca fue creada para pedir o para llamar o para que sane la gente, o sea, ya de ahí se fue pidiendo, ¿no? Haciéndose otros tipos de oración. Voy a hablar otra vez de esa dimensión de orar, porque también tiene mucho más, ¿no? Y tiene más profundo y pues es algo que necesitamos de oír y de oír, porque con una sola vez que nosotros escuchemos, pues sí se nos quedan cosas o escribes cosas, pero necesitamos pues como que estar reforzando, ¿no? Así que tomé algunas cosas de la plática pasada y pues igual otra dimensión de orar, ¿no? Así que vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y por sus vidas, que verdaderamente el Espíritu Santo eh, toque sus corazones, que ustedes estén dispuestas a escuchar y aprender y recibir y ser ungidas, y la palabra tiene poder, ¿no? Y como decía el domingo, o sea, una palabra que es espíritu va a derribar a los espíritus que se mueven en tu vida, que han estado atacando, que han estado ahí permaneciendo y que no se van, no se van. Entonces, una palabra ungida, una palabra que es espíritu, es la que va a derribar esos espíritus, ¿no? Como compartía. Entonces, pues vemos en la Biblia, ¿no? Que pues el pastor habló sobre la oración de fe, ¿no? Que lo que pides recibes. Pero veíamos también la semana pasada que no todo lo que pides recibes, ¿no? O sea, él dio los puntos y estuvo muy, muy buena. Pero como leíamos el Salmo 22:2, que dice, Dios mío, clamo de día y no me respondes. Entonces podemos ver que aun cuando hagamos una petición, vemos que puede ser que no tengamos una respuesta. Y Santiago 4 dice, piden y no reciben porque piden mal. O sea, oramos mal. Pero el orar mal no tiene nada que ver con las palabras que tú hablas.
O sea, a veces queremos adornar mucho la oración o queremos decir palabras muy exactas, muy precisas, muy bien dichas, ¿no? Pero cuando Santiago dice que pedimos mal, que no recibimos porque pedimos mal, no se está refiriendo a cómo tú hagas la oración. No porque la hagas bonita es que vas a tener una respuesta de parte de Dios. ¿Eh? Sí, sí, o sea, el como tú la digas no va a ayudar a que Dios te escuche o a que Dios te responda, ¿no? Sino que Dios no está lidiando, no está escuchando solamente palabras o no está escuchando a la carne, porque Dios no se enfoca en la carne. Y generalmente nosotros cuando vamos por una oración de fe, pues vamos con la carne, ¿no? A pedir la necesidad que traemos físicamente, la necesidad que traemos eh, luego, ¿no? Dios se enfoca en nuestra área espiritual. Toda oración tiene que ir por el espíritu, no porque que ya me pasó esto pero yo estoy orando a Dios por esto otro. O sea, no es tanto que no sea así, sino que yo tengo que irme por el lado espiritual. ¿Qué dice Dios? Y de ahí yo voy a desatar mi oración espiritual, ¿no? Por el espíritu. Así que dice, como dice Mateo 13, 22, que como los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios, para que la palabra no obre, pues no te dé una cosecha, no te dé un resultado. La ahogan los afanes y las preocupaciones pueden ahogar todo lo que nos ha sido dado para librarnos de esas preocupaciones. Esto lo decía la semana pasada, ¿no? Por eso, pues las preocupaciones pueden convertirse en cargas o en desafíos, ¿no? Puedes traer una carga o puedes hacer un desafío que es por donde debemos de irnos siempre. ¿Y qué son las cargas? ¿Qué son las cargas? Porque siempre decimos, ay, ando bien cargada, o traes muchas cargas, y vamos a orar por las cargas, y no sabemos qué son pensamos que son cosas que traemos cargando, el problema o lo que sea, ¿no? Pero la carga en sí es lo que no te deja tener tranquilidad, es lo que te trae, pues con la preocupación, ¿no? Es la carga, no te deja tener tranquilidad, es lo que te impide estar relajada, porque andamos tensas, ¿no? Andamos estresadas, andamos de mal pelo, enojadas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa relajación, tanto emocional o física o espiritual, ¿no? No tenemos esa relajación. Y las cargas pueden ser pues por enfermedad, por alguna persona, algún hijo o el esposo, por algún problema, por alguna deuda. Todo eso no, es una carga, ¿no? Que no nos deja tener esa tranquilidad o esa paz que Jesús ya nos dio. O sea, nos roba, ¿no? El estrés, todo eso nos está absorbiendo todo lo que Dios nos ha dado. Así que, pues esas son las cargas, ¿no? Y por eso, pues viene la ansiedad, viene el afán, viene la preocupación, y estar así no te deja orar, no te deja orar como conviene, como debes de hacerlo, ¿no? En el área espiritual, como les decía. Así que esas son las cargas, ¿no? Como les decía, puede hacerse una carga o un desafío, y el desafío, cualquier desafío podemos vencer, pero si se convierte en preocupación, si se convierte en intranquilidad o que no te deja estar relajado, pues eso te va a vencer. Eso que estás viviendo, por lo que estás así, te va a vencer. Y pues
debes de tener una expectativa correcta, ¿no? Acerca de lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, y pues no tomarlo a la ligera, ¿no? Y como leíamos en Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir orando por el poder que obra eficazmente en nosotros. Entonces aquí ese verso pues nos está enseñando que la dimensión más efectiva cuando oramos es ver con nuestra imaginación. Ver con nuestra imaginación, porque la imaginación es parte del espíritu, es parte de la mente, de los pensamientos, y la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando la palabra dice corazón, en griego es cardio, que es corazón, un corazón físico. Pero la palabra no se está refiriendo a ese tipo de corazón, sino se está refiriendo a nuestra mente, donde están los pensamientos, donde está esa mente de Cristo y donde vienen las imaginaciones, ¿no? Tú puedes saber que es una imaginación, una imaginación puede venir de Dios, de la oración, del conducto correcto, o puede venir del diablo. El diablo también, los dardos de fuego del maligno son ese tipo de imaginación. Es cuando tú te imaginas a ese hijo que algo malo le pasó. O te lo imaginas y lo ves ya por allá tirado, o ya lo ves en un hospital, o a tu mamá, o cualquier problema, o no, o sea, si tienes una deuda, ya ves que te están quitando la casa, que te están echando para afuera, lo que sea. Pero eso es tan real que altera todo tu sistema, altera tu cuerpo, altera tu mente, tus nervios. Tú lo empiezas a ver y empiezas a sentir como si realmente estuviera sucediendo. O sea, te da una taquicardia, se te sube la presión, el azúcar, no sé, te dan palpitaciones. O sea, esos son los dardos de fuego del maligno. Y son imaginaciones, porque no son cosas reales, pero pueden convertirse en cosas reales si nosotros nos enfocamos, ¿no? Tanto como si nos enfocamos a cuando estamos en la oración, cerrar los ojos, y por supuesto que esta oración también involucra tu boca, ¿no? Porque tú empiezas a hablar, ya sea en voz alta, la oración no tiene que ser en voz alta, no tienes que estar gritando ni gimiendo, eso no es la oración de fe. O sea, es algo que sale de tu espíritu y puede ser en voz baja, puede ser en murmullo, como tú lo hagas en ese momento. Habrá días que lo haces en voz alta o habrá días que lo hagas bajito, no sé, ¿no? Pero esa es la oración y pues al enemigo no le interesa tu dinero ni tus bienes, o sea, nada físico le interesa al enemigo, él es espiritual. Como Dios es espíritu y como nosotros también somos espíritu, Él está buscando controlar tus pensamientos, como les decía, ¿no? Controlar tus pensamientos, ya sea con un problema que estás viviendo o ya sea con un dardo de fuego que te lanza, ¿no? Y que tú por el momento no puedes cerciorarte si eso está pasando o no, pero mientras, pues te está alterando, ¿no? Está tomando control de ti. Y pues esa oración por encima de las palabras es cuando tú oras con tu mente creyendo, ¿no? Tu mente creyendo es imaginación, o sea, estar viendo pues las cosas que tú estás orando, y si puedes ver con tu mente la victoria, que Dios te va a dar la victoria. Y si puedes ver con tu mente la derrota que el enemigo te está poniendo, vas a tener una derrota, porque es un mundo espiritual y la mente es algo espiritual.
donde hay siempre una guerra, ¿no? Siempre estamos en guerra en ese ámbito. Hebreos 11:1, ya sabemos, ¿no? Que la fe es la convicción de lo que no se ve, todavía, ¿no? Todavía, porque si es fe, lo vas a ver. Pero si lo veo dentro de mí, ¿cómo lo veo dentro de mí? Pues en mi mente, ¿no? En mi imaginación, si yo al estar orando, yo estoy viendo que ya está sucediendo eso, lo puedo vislumbrar, lo puedo ver con mis ojos espirituales, en mi imaginación, así va a ser. Así va a ser, se va a cumplir eso, porque eso es la fe, ¿no? Es la convicción de lo que todavía no vemos. Y esa convicción, pues no está en la carne. No es que tú vas a andar diciendo, oh, sí, ya Dios me lo dio, ya lo vi, ya. No es así como cuando ya me viene ese carro, ¿no? Ya me viene esa casa. O sea, esas son cosas carnales. Estamos hablando del espíritu, ¿no? De esa convicción que tú puedes sentir. Entonces podemos ver que esa manera más efectiva a la hora de orar, pues es porque pensamos con imágenes, como veíamos la semana pasada, ¿no? Pensamos con imágenes. Y yo les digo, vamos a correr, pues hasta ya empiezas, ¿no? Ya, vamos a correr, tú ya te ves corriendo, ¿no? Ya te ves en shorts, ya te ves sudando, o ya estás pensando, ay, no, ya me cansé. Y verdaderamente se siente, ¿no? Porque pensamos con imágenes y esto es imaginar la oración, pues ver la oración por fe. Ver, o sea, no, orar, como les digo, es para acercarnos a Dios, es para estar con Dios, es para crear una intimidad con Dios y a través de imaginar, tú puedes imaginarte en los brazos de Dios, tú puedes imaginarte que Dios te abraza y es real porque transmite, ¿no? Transmite lo que tú estás viendo y ese es el poder, ¿no? Que obra eficazmente en nosotros. Y tú empiezas a crear tu oración en la imaginación. Tú la creas. O sea, tú la creas con palabras, pero la estás creando dentro de ti, con tu imaginación. Como les decía, yo así empecé, ¿no? A mí nadie me enseñó. Fue por el Espíritu que Él me guió, me enseñó. No es que yo estuviera consciente de eso, sino que yo, pues no sé, yo empecé a hacerlo y yo cerraba los ojos y empezaba a orar y empezaba a ver todo lo que yo estaba orando y así tal cual sucedía. Todas las veces que lo hacía, todas las veces que yo veía un resultado. Y fue algo impresionante, ¿no? Porque pues yo no lo hacía como que porque ya sabía, sino que yo empecé a aprender, pues, empecé a aprender. Y pues ahí empezaba a ver, ¿no? En mi mente, en mi imaginación, todas las cosas que yo oraba, ya las veía hechas. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre piensa o imagina, eso le viene, sea bueno, sea malo, ¿no? Como dice Job 3:25. Lo que él temía, eso le vino. Y fue terrible, ¿no? Porque de ese lado fue por el lado del diablo, ¿no? Que temía él, ese temor se lo inculcó el diablo y eso fue lo que vino. Porque esos dardos de fuego del maligno no es nada más para que tú te lo imagines, es lo que él quiere hacer. Y te lo está lanzando a la mente y de ti depende si lo ves, si te lo imaginas y si lo sigues viendo y si sigues preocupada o si en ese momento paras ese dardo de fuego y dices, reprendo este pensamiento, lo destruyo en el nombre de Jesús, lo saco de mi mente, lo saco y lo deshago, lo piso, como tú, el Espíritu te dé, ¿no? Pero si es algo de Dios que tú estás orando, Señor, por este milagro, por esta salud, y ya lo estás viendo y todo, y tú te alegras y parece como que ya está hecho, estás contenta, estás en paz,
y empiezas hasta a darle gracias a Dios, a alabar a Dios, porque Él ya hizo eso, y te levantas con la victoria, ¿no? Y no va a pasar mucho tiempo para que tú veas eso, ¿no? Así que eso es la oración en la mente, ¿no? En la imaginación, y como les decía, la fe pues no es porque grites mucho, no es porque llores mucho, no es porque estés gimiendo, es que tienes mucha fe. No, no, eso no quiere decir, no es una señal, porque cuando tú profundizas en el original, la fe es ver imágenes. La fe es ver imágenes, la fe es crear algo nuevo que todavía no existe, pero que tú quieres, que digas tú, por ejemplo, es que yo quiero una familia que esté entregada a Dios, por ejemplo, y entonces tú la empiezas a crear en oración, tú la empiezas a ver en oración, y tú la empiezas a imaginar, y dices tú, así es, y de ahí nadie te mueve, ¿no? Es esa seguridad de lo que estás viendo, que aún no se ve físicamente, pero que lo vas a ver, lo vas a ver. Y Dios responde a la imagen que hay en ti. Si tú te ves enfermo, cuando oras por tu salud, pues vas a seguir enfermo, porque así te estás viendo enfermo. O sea, tu oración no está creando nada. Tú tienes que crear esa salud, tú tienes que crear ese bienestar con la oración, pero si tú te sigues viendo mal, pues vas a seguir mal, ¿no? Así que Dios hace mucho más de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso es muy, muy poderoso, ¿no? Porque entran los dardos de fuego, yo no sé si los han experimentado, esos dardos de fuego, ¿no? Que tú te ves, y a mí me pasa, de repente el diablo te agarra a estarte bombardeando, a estar en diferentes áreas, y es una cosa que te llena la cabeza, ¿no? Entonces dice Romano 4:17, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Aquí podemos encajar, ¿no? Con esta oración. Y si alguien no puede imaginar las cosas que no son como si fueran reales, pues hay un problema espiritual. Hay un problema espiritual en nosotros, ¿no? Porque todo lo que el hombre imagina orando, eso es lo que vendrá. Eso es lo que vendrá. Han experimentado ese tipo de oración y sin darse cuenta, no se habían dado cuenta que era parte de la oración, parte del espíritu. Todo esto que estamos hablando, no sé si lo puedan ustedes confirmar, ¿no? Amén. Así que tenemos que orar viendo esa necesidad hecha, viendo ese problema resuelto en nuestra imaginación, ¿no? Yo por eso a veces les digo, surgió un problema y otro día ya está, ya ni está el problema. Y yo, Señor, pues, ¿cómo lo hiciste, no? O sea, tan rápido. Porque yo no lo veo como un problema. Yo no lo veo como algo que me está atacando, algo que me está doliendo, algo que me está dañando. O sea, nada puede dañarnos, nada puede atacarnos, nada puede permanecer que no sea de Dios en nosotros. Entonces yo nunca veo las cosas de esa manera. Y no es que yo sea positiva, no, sino que las leyes espirituales funcionan y Dios responde a esas leyes porque Él las creó. O sea, ya están hechas, pues, ¿me entiendes? No es que va a venir Dios a resolver esto en un momentito en que yo estaba dormida, no. O sea, ya está hecho. Simplemente yo no refuerzo ese problema. Yo no estoy viendo las cosas de esa manera. Y eso no quiere decir que no me preocupe o que no sufra a veces. O bueno, no sufrir, ¿no? Pero que no me duela. Pero, no sé, la palabra dice, el día que temo, en ti confío, Señor. Y entonces yo canalizo todo por la palabra, ¿no? Y eso
es la forma en como yo veo ese problema. Señor, yo en ti confío. Y ya, y se acabó todo. Y otro día ya no hay nada, porque yo confié en Dios, ¿no? Aunque temí, aunque tuve temor o lo que sea, me acecha, hay acechanzas pues del enemigo que vienen, pero no prosperan. Todo lo que se levante contra ti no prosperará, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que, para eso tenemos la palabra, pues esa palabra de vida va y destruye, le da muerte a otra palabra que ha sido lanzada en contra de nosotros. Por eso tenemos que orar viendo esa necesidad hecha en nuestra imaginación, en nuestra mente, porque Jesucristo ya vino e hizo todo. Ya está todo arreglado, pagado, cancelado, porque Jesús ya lo hizo. Entonces yo siempre le digo, Señor, nada de lo que tú ya pagaste, yo lo tengo que pagar. Nada de lo que tú ya hiciste, yo lo tengo que hacer. Nada, porque ya está hecho. Y yo no lo recibo, no lo acepto y le doy para atrás en el nombre de Jesús, aun cuando esté viviendo cualquier situación. O sea, yo permanezco, pues, permanezco en la palabra. Y dice la palabra, el que permanece en mí, yo permaneceré en él, dice Jesús, ¿no? Y si tú estás diciendo, no, es que sí, Dios me sana, pero es que estoy enferma, pero es que me siento así, pero no, pues entonces ponte de acuerdo, ¿no? Porque el que esté como las olas del mar, dice Santiago, ni piense que Dios le va a responder algo o va a recibir algo de Dios. Si han leído, ¿no? En Santiago. Así que si Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pues imaginar es lo mismo, es el mismo principio que se usa para crear. Es el mismo principio. Imaginar es crear. Porque es como que tú dices, quiero tener un negocio y tú empiezas a imaginar ese negocio, o sea, lo empiezas a crear. Y va a ser así, va a ser así, va a tener esto, va a hacer lo otro, y tú lo creas dentro de ti. Entonces tú lo estás imaginando, pero al mismo tiempo estás creando algo que va a tomar forma, que va a ser algo físico, ¿no? Que tú vas a hacer. Pero primero, ¿dónde lo hiciste? En la mente, ¿no? En tu imaginación, en tus pensamientos. Por eso la palabra habla mucho acerca de todo esto, en Proverbios y en los Salmos, todo está plagado de todo esto y tú tienes que cuando lees, ir identificando, ¿no? Todo esto que hablamos para que tú ya lo tengas ahí ya separado, ¿no? Entonces, imaginar es lo mismo que crear, así como Dios creó en Génesis. O sea, Dios imaginó, ¿no? La tierra, los árboles. ¿Qué decía Dios? Los árboles van a dar semilla y van a producir fruto. O sea, Él empezaba a hablar y eso se iba creando, ¿no? Entonces, es el mismo principio el que nosotros tenemos cuando imaginamos algo, ¿no? El reino de la imaginación es el mismo reino de la creación de Dios. Y Jesús dijo en Marcos 11:24 que cuando ustedes pidan, crean. Pero yo les decía, es creer de crear. Y creer, pues de creer, o sea, es creer y crear. Creer y crear que ya lo tenemos, que ya lo recibimos. Porque tú cuando crees algo, tú lo vas a crear en tu imaginación, orando con tu boca, con tus pensamientos, con tu imaginación, con la capacidad que Dios ya te dio para hacer todo eso. Así que ya lo recibieron porque ya lo creaste en oración. Tarde o temprano lo vas a recibir. Ya lo creaste en tu imaginación y aquí es donde nosotros fallamos, pues, de que como no tenemos este conocimiento, no le damos la importancia o no lo hacemos. Por eso Dios siempre nos está hablando del conocimiento,
o sea, mi pueblo erró porque le faltó conocimiento. Y a veces nosotros fallamos, creemos que es Dios, que no nos oye, que no nos responde, que Dios ya se enojó conmigo, que Dios ya se alejó, que Dios, que hice pecado, que no, pues ya, todo eso son mentiras, son dardos del enemigo para engañarte. Simplemente, como no tenemos el conocimiento, pues no nos está funcionando la oración. Pero ya una vez que tú dices, no, o sea, voy a limpiar mi casa, voy a limpiar mi familia, voy a limpiar a cada hijo y voy a empezar a crearlo. Así como lo creas, como lo criaste, como lo criaste, porque es mal criado, porque así lo criaste, porque es muy estudioso, porque así lo criaste. O sea, ustedes saben, ¿no? Tú puedes hacer eso. Yo voy a empezar a crear otra familia. Claro, por supuesto que no es simplemente que yo voy a seguir ahí con esos pelos parados de enojada y con esa boca malediciente. No, no, o sea, todo empieza conmigo, pues. Todo empieza conmigo. Si en mi imaginación, si en mi oración está el hacer, el crear cosas buenas, lo primero que se va a transformar soy yo. Soy yo, o sea, con mi transformación es que va a venir la transformación, es que va a venir la oración diferente a lo que estamos haciendo el día de hoy. Y esta es una habilidad que Dios nos dio para crear y ver lo que aún no existe. Porque hay muchas cosas que no existen que quisiéramos, ¿no? Y aún cosas materiales. Aunque Dios nos ha dicho, no se preocupen por nada material, nada físico, porque eso ya está hecho, ¿no? Ya está hecho. Entonces, cuando tu percepción cambia, cuando tú cambias dentro de ti y dejas ver lo físico, dejas de ver las cosas físicas, porque eso es el problema de nosotros, pues, que seguimos viendo lo físico, seguimos viendo el problema, seguimos viendo a nuestros hijos mal o el dolor ahí, todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú cambias tu percepción y comienzas a creer lo que obró el poder que Dios puso en ti, o sea, en la imaginación, ahí es cuando las enfermedades desaparecen, ahí es cuando los milagros aparecen, cuando los milagros suceden, ¿no? Entre más profunda sea tu imaginación, sea tu meditación, más milagros vas a comenzar a ver. Y ustedes tienen que, cómo les diré? Tienen que probar, pues, tienen que ejercitar esto, porque no es así como que ya lo oí y ya está hecho. No, no. O sea, ya agarraste el conocimiento, ahora tienes que empezar a caminar en él, tienes que empezar a hacerlo, tienes que empezar a practicarlo, porque una de las oraciones más difíciles es con el pensamiento, porque el pensamiento, ese rabundo, pues, se te va para todos lados. Tú empiezas a orar muy bonito así y de repente ya estás pensando en el trabajo, ya estás pensando en aquello. Pero cuando tú agarras esa fortaleza de orar con el pensamiento, yo muchos años oraba con el pensamiento y yo tenía mi mente, pero bien afilada la espada, ¿no? Bien afilada. No se me iba, o sea, pero luego alguien empieza a decir, es que no, tienes que orar con voz alta, tienes que orar con autoridad, y te empiezan a meter ideas, ¿no? Cosas que respaldan personas, pues, que respaldan grandes predicadores o no sé, gente que tiene mucha gente, no sé. Entonces, yo empecé a dudar de esa oración. Dije yo creo que yo estoy mal, decía yo, ¿no? Yo creo que estoy mal, o a lo mejor está mal mi oración, pero bueno, el caso es que el enemigo viene, pues, y trata de sacarte de todo eso
para que tú no sigas ejercitándote. Entonces, entre más profunda sea tu oración, tu imaginación, más milagros vas a comenzar a ver. Y ya para terminar, simplemente para darnos cuenta, ¿no? De que nuestra mente tiene dos dimensiones, ¿no? Porque tenemos la mente carnal, y tenemos la mente espiritual. Ya sabemos, ¿no? La mente carnal es aquella que siempre está razonando, que siempre se va por la lógica, no es que las cosas son así, es que esto debe de ser de esta otra manera. Y esa es la mente carnal, ¿no? La que solo piensa en las cosas de la tierra. Como dice Colosenses 3:2, ¿no? Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, no tengas una mente carnal, ten una mente espiritual viendo todas las cosas que están arriba. Porque esta mente carnal, dice la palabra, que está destituida de la gloria de Dios. O sea, nuestra mente, así humana, carnal, está destituida de la gloria de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de morir al viejo hombre, está hablando de la mente carnal, de que nuestra mente carnal debe de morir, debe de ser silenciada, ¿no? Está hablando de la mente carnal para que salga la mente espiritual. Cuando dice, haz morir el viejo hombre, o sea, haz morir esa mente carnal, porque la mente carnal muere cuando tú la silencias. Y ahí yo encontré la clave de que yo tenía una mente, una espada bien afilada en mi mente, porque yo tenía silenciada la mente carnal. Yo estaba habilitada en la mente espiritual y oraba mucho en mi mente. Mi mente no se me desviaba, o sea, yo podía orar horas en la mente, a veces en la noche oraba con la mente y empezaba a ver ángeles, empezaba a ver muchas cosas sobrenaturales, porque la mente es la mente de Cristo, pues, la mente espiritual. Así que cuando tú la silencias, ¿cómo la silencias? Quítale los sentidos. O sea, no la dejes que hable, no la dejes que vea, no la dejes que oiga, no la dejes que sienta la mente. O sea, tú llévala cautiva, pues, como dice la palabra. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cómo la cautivas? Si empieza a hablar atrocidades, desgracias, o sea, cállala, llévala cautiva. No la dejes que hable, no la dejes que te hable, no la dejes que empiece a ver cosas, no la dejes que te haga sentir todas esas cosas malas que están ahí. O sea, esa es la mente carnal. Necesitamos silenciarla, ¿no? Que no sienta, que no habla, porque solamente así va a fluir la mente espiritual que ya tenemos, porque el Espíritu está en nosotros, que es la mente de Cristo. ¿Sí me entendieron? Sí. Entonces, pues todo esto es como que un solo concepto pues de Dios o una sola, bueno, concepto es una palabra muy del trabajo, ¿no? Pero son como dentro de las leyes y principios espirituales que nosotros debemos de tener integrados en nuestra vida, son las que deben de funcionar en nuestra vida todos los días para que las cosas empiecen a funcionar bien. Así que, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda, algo que quieran eh, agregar o alguna duda que tengan al respecto de lo que hablamos, ¿no? ¿No? ¿Todo está bien? Sí. Bueno, nada más es lo que a mí me ha funcionado y que yo lo hago. Por ejemplo, orar con la mente es una realidad. ¿Qué oro con la mente? Lo que el enemigo no escucha, porque el enemigo escucha y es donde él ataca. Entonces, yo oro con la mente lo que el enemigo no escucha.
Y yo oro con la boca declaraciones de vida, de victoria, de sanidad, de todo, Ajá. declaraciones con poder. Que escuche quién soy Ajá. en Cristo. Sí, esa puede ser la oración de fe, ¿no? Como la que habló el pastor el domingo, ¿no? Que lo que dices recibes, ¿no? Eso perfectamente bien. Nomás sí hay que tener mucho cuidado porque el enemigo viene y pone pensamientos, ¿no? En tu mente. Él no sabe qué estás pensando, él no sabe, pero si él se mete, puede ser que sí, que tú lo recibas, que no te des cuenta, ¿no? Y entonces ya ahí ya nos podemos desviar, pero es igual, o sea, es orar la palabra, es interiorizar, es meditar, es como estar meditando y meditando. Dice la palabra, como le dijo a Josué, ¿no? O sea, medita de día y de noche, no quiere decir que de día y de noche, sino que es en una continuidad, ¿no? Permanentemente, si quieres prosperar. Y pues todas queremos prosperar, ¿no? Entonces, es como una meditación la que podemos hacer, pues, cuando estamos, ya sea de noche, o ya sea que estás en un lugar donde no puedes estar orando, en un hospital, o si tú vas de viaje en el carro, o sea, tú siempre, en todo momento, dice orar en todo tiempo, en todo momento, eh, que nada nos impida, pues, estar siempre en ese acercamiento con Dios, en esa comunicación, ¿no? Así que, pues, vamos a darle gracias a Dios.